Esperemos que ya no nos interrumpa, ¿ya? Vamos a empezar. Habíamos empezado ya un poquito con lo que es el tema de la clase string, que es cadena de caracteres, ¿sí? Simplemente lo que estamos manejando aquí es una secuencia de caracteres que nosotros ingresamos y que almacenamos en este caso como un vector de caracteres. Internamente string, ya les había mencionado, lo que almacena es simplemente un vector, ¿sí? Si yo ingreso una palabra, internamente se almacena dentro de un vector, donde cada letra es almacenada en un espacio, en una posición dentro de nuestro vector, ¿ya? Eso vimos hasta el día de ayer. Si existe alguna pregunta, alguna duda de lo que se vio el día de ayer, por favor, me la hacen en este momento antes de continuar. No, ninguna. Ya, listo. Entonces, vamos a empezar. El valor por defecto de una variable string es null. Esto es lógico. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos mencionado, se debió haber visto que en el tema de las variables primitivas, nosotros cuando no las asignamos un valor y solo las definimos, si las variables son de tipo numérico, las variables se van a inicializar en el valor 0, en el valor 0.0, etcétera, ¿sí? Cuando es una variable booleana, simplemente se inicializa en false, ¿sí? Y de esta manera nosotros tenemos estas variables tipo primitivas. Cuando nosotros lo que usamos son variables tipo referencia, ¿sí? Las variables tipo referencia, cuando nosotros no las hemos inicializado después de haber sido definidas, simplemente su valor por defecto va a ser nulo, ¿ya? Entonces, recordando lo que habíamos mencionado, string es un objeto, es un tipo de dato referencia, ¿sí? String no es un dato primitivo, es un dato referencia. Por lo tanto, por eso es proveniente de una clase, la clase string, una clase que habíamos definido como una clase inmutable que una vez definida, inicializada, no puede ser modificada, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando que cuando creamos una variable de tipo string, lo que estamos creando realmente es una instancia de la clase string. Por lo tanto, también es un objeto que se inicializa o su valor por defecto es null, ¿sí? Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto hasta este momento? No. Listo. Continuamos entonces, ¿sí? Déjenme ver, me parece que otra persona más ingresó, ¿no? Ya. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos, mire, aquí este ejercicio, vamos a ver en realidad cuántos objetos estamos creando. Los objetos, cuando hablo de objetos para almacenar el contenido, estoy haciendo referencia a lo que es la memoria heap, ¿sí? Entonces, tenemos aquí cuántos objetos de string realmente han sido creados. Ya, vamos a revisar y vamos a ver. Por favor, un minuto, revisen y díganme cuántos objetos creen que se han creado en total. Revisando con los conceptos que vimos el día de ayer, por favor. ¿Alguien tiene un número? 2. 3. Ya, unos me dicen 3, otros me dicen sí. ¿Algún otro que tenga otro número? 3 también. Ya, perfecto. Vamos a revisar y vemos cuántos en realidad se está creando. Bueno, aquí estamos definiendo una variable, ¿sí? Como definimos con el operador new, aquí obligatoriamente cuando usamos el new estamos creando un objeto, ¿no es cierto? Directamente en una posición de memoria específica, ¿ya? Luego creamos una variable summer2 que simplemente se está asignando mediante literales summer. Es decir, este está creando un objeto, pero en el pool de string. ¿Sí? Perfecto. Vamos con el siguiente. Nos dice que imprimamos summer.
Summer que tenemos aquí, miren, está escrito igual que aquí, igual que acá, pero por la definición que habíamos revisado, esto también es un literal, ¿sí? Pero como ya existe en el pool, lo que hace es reutilizar el objeto antes creado, ¿sí? Por lo tanto, sigue solo siendo un objeto creado con la palabra Summer dentro del pool de strings. Acá tenemos Autumn, ¿no es cierto? Que imprima esto de aquí. Este también es una cadena de caracteres, no se olviden. Y este va a ser creado ¿en dónde? En el pool de string porque es un literal. Entonces ya voy con dos objetos en el pool de strings. Uno que representa la cadena Summer y otro que representa la cadena Autumn. ¿Ya? Perfecto. Tercera parte. Esta línea, miren, Autumn ya creamos acá, está en el pool, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Nos va a devolver la dirección del objeto en el pool de strings. Y aquí tenemos Summer, pero mucho cuidado, chicos. Miren, esta S es con minúscula, esta S es con mayúscula. Por lo tanto, este de aquí es un literal que es creado en el pool de string, pero es distinta a la cadena que inicialmente está con mayúscula. Sí, no se olviden que aquí se diferencian mayúsculas de minúsculas. Por lo tanto, este es otro objeto. Entonces aquí tenemos otro objeto creado en el pool de strings. Listo. Por último, tenemos una variable autumn que está creada con el new. Ya sabemos que cada vez que aparece nuestro operador new, este es un nuevo objeto en el heap directamente. Listo. Entonces, ¿cuántos objetos tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos objetos se han creado? 5 objetos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Miren, sí. Aquí está. Se crea un objeto, este se va al pool, este reutiliza este de aquí, ¿sí? Este autumn no existía, por lo tanto se crea en el pool 3. Este de aquí, summer, miren, minúscula, este es mayúscula, por lo tanto son dos cadenas de caracteres distintos, por lo tanto se crea en el pool de strings, ¿sí? Entonces ya vamos con 1, vamos 2, vamos 3, vamos 4. Y siempre que tenga la palabra new, acuérdense que es un objeto nuevo. Por lo tanto, tenemos 5 objetos, ¿sí? Lo que está aquí. ¿Está claro, chicos? Eso tienen que ustedes siempre analizar, ¿sí? Analizar bien y entender bien a lo que nos estamos refiriendo. ¿Cuántos objetos existen? Los objetos, instancias, etcétera, como querramos llamar, ¿no es cierto? Las instancias son justo los que se van a crear en el heap, sea dentro del espacio de memoria reservado para el pool de strings o sea en la memoria heap directamente, ¿sí? Entonces, cada vez que yo tengo new, yo sé que separo un espacio de memoria. ¿Cuántos new tengo? 2. Por lo tanto, inicialmente yo ya sé que de cajón tengo 2 objetos, porque encuentro 2 veces el operador new, ¿ya? Aunque tengan escrito exactamente lo mismo, no importa, porque el que crea un espacio en memoria, el que reserva un espacio de memoria, es el operador new, ¿ya? Hasta ahí estábamos claros. Cuando tengo literales, cuando inicializo una cadena de caracteres mediante literales, lo que hago es separar un espacio de memoria, pero dentro del pool de string. Sí, entonces aquí ya va un tercero. Este, como es string, es literales igualmente, simplemente si ya existe, reutiliza nuevamente esa dirección de memoria. Es decir, estoy trabajando con el mismo objeto. El de acá, como no existía y es literales, crea un nuevo espacio de memoria dentro del pool de strings. Aquí reutilice el anterior. Este de aquí, como es con minúsculas, es otra cadena de caracteres distinta a summer con mayúsculas. Por lo tanto, como es literales, esa tercera se crea en el pool de strings. ¿Sí? Y ya vimos los anteriores. ¿Estamos claros, chicos? Por favor. Necesito que esto tengan claro. Este tipo de ejercicios se les tomen las pruebas y caen con una facilidad increíble por no tomar atención en los pequeños detalles como el minúscula y el
mayúscula. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí. 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 Ya, entonces, hasta este momento nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, nuestra clase string, y al inicio de lo que estábamos viendo cuando hicimos la introducción de la clase string, dijimos que esta es una clase inmutable. Y dijimos también que cuando nosotros creamos un objeto, este objeto después de creado e inicializado no puede ser modificado. Sí. Hasta el momento nosotros cuando creamos un entero, cuando creamos cualquier tipo de dato, sea primitivo o sea, ¿cómo se llama? O sea, referencia, por lo general lo que nosotros hacemos es modificar su estado, modificar su contenido, ¿sí? Cuando no hemos querido que el contenido sea modificado, hemos declarado una constante, ¿no es cierto? Entonces, cuando es un tipo de dato primitivo, lo que hemos hecho es simplemente ponerle de tipo con el modificador de comportamiento final. Es decir, impedir que una vez que ha sido inicializado su valor, este no pueda ser modificado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de clases, la mayoría de clases que ustedes van a utilizar durante su tema de desarrollo van a ser las clases que normalmente se pueden modificar el estado del objeto. Es decir, que los atributos pueden cambiar, pueden ser modificados, o por lo menos gran parte de sus atributos, ¿sí? Porque puede ser que algún atributo en particular yo no necesite que sea modificado y lo declaro como una variable, ¿sí? Listo, entonces, estos atributos, ¿no es cierto? Este estado de nuestro objeto va a poder ser modificado, ¿no es cierto? En el transcurso de su existencia, cuando hablábamos, por ejemplo, del ciclo de vida de los objetos y todo lo demás, mientras existe este objeto, mientras la instancia está activa, nosotros vamos a poderle modificar. En cambio, es necesario también conocer el otro lado, ¿no es cierto? El tema de las clases inmutables, que son, digamos así, requeridas o que son utilizadas para ciertos casos específicos, ¿sí? Entonces, nosotros simplemente tenemos que tener claro qué son, cómo se implementa una clase inmutable y para qué más o menos nos sirve, ¿sí? Hasta ahí, chicos. ¿Está claro? Ok. Ya, listo. Entonces, por ejemplo, una clase inmutable, una clase es inmutable si cuando se crean instancias, el contenido de las instancias no puede ser modificado. ¿Sí? ¿Para qué no? ¿Para qué yo deseo que una clase no sea modificada? Sí, el objeto, el estado del objeto no pueda ser modificado. ¿Sí? Muchas veces esto pasa cuando nosotros lo que deseamos es mantener la integridad de esa instancia. Por ejemplo, digamos que yo creo un sistema, pero este sistema es, ¿cómo se llama?, implementado en diversas empresas, ¿sí? Hay una partecita que va a ser o que va a estar representado por una clase, por ejemplo, la clase credenciales, ¿ya? Que son propias para cada empresa donde esté implementado el sistema. Entonces, cuando yo ingreso a un sistema, instalo mi sistema, ¿no es cierto? Entonces, yo a esta clase la voy a declarar inmutable, porque una vez que yo inicializo el estado de esa variable, de esa instancia, ¿sí? Yo debo asegurarme que no puedan cambiar. ¿Por qué? Porque si yo le cambio el usuario, le cambio la contraseña, tengo tantas partes internas relacionadas con el usuario y con la contraseña que simplemente no va a funcionar. Va a haber procesos que van a dejar de funcionar si alguien por casualidad, por error, por lo que sea, ha modificado su contenido, ¿sí? En esos casos nosotros necesitamos obligadamente esa información sensible que no debe ser modificada ni siquiera por error, a esa debemos nosotros, ¿cómo se llama?, incrustarla dentro de una clase inmutable, ¿sí? ¿Estamos claros, por favor? ¿Ah? Sí, ya. Otra de las características que debe tener esta clase, si yo no deseo que nadie las pueda modificar, ¿sí? Obligatoriamente yo estoy hablando de visibilidad, es decir, yo necesito que los atributos no
puedan ser visualizados desde fuera de la clase. Por lo tanto, como digo que no quiero que sea visualizado bajo ninguna circunstancia desde fuera de la clase, a esos atributos yo los voy a declarar como privados, ¿sí? Les voy a poner el modificador de acceso private, ¿sí? Por lo tanto, ¿por qué? Porque si le pongo protected, claro, todas las subclases que estén dentro del mismo paquete, por ejemplo, van a poder visualizar y van a poder modificarlo, ¿no es cierto? Inicializarlo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por favor, siempre vamos a ir introduciendo los conceptos que se ha visto anteriormente para poder ir creando nuevos conceptos. En este caso, el concepto clase inmutable, ¿ya? Después de haber indicado, ¿no es cierto?, estas pequeñas características que tiene una clase inmutable, nosotros decimos que la clase string es inmutable, ¿sí? El hecho de que la clase string sea inmutable ayuda a que se reutilice en sus instancias, reduce la cantidad de memoria utilizada, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo creo, por eso es que se utiliza muchísimo el tema de literales para inicializar una variable tipo string, por lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto? Si yo voy a tener 100 nombres Juan, ¿sí? Yo simplemente voy a asignar una cadena dentro del pool de strings que se llame Juan, y cada vez que un usuario quiera asignar a algún estado, por ejemplo, a un estudiante, el nombre Juan, simplemente lo va a hacer trayendo del pool de strings, ¿sí? Esto ayuda a reducir la cantidad de memoria. Si yo voy a crear 1000 instancias que en nombre tengan Juan, ¿sí? No es lo mismo crear con el operador new, que me va a crear 1000 espacios de memoria, me va a reservar 1000 espacios de memoria en mi memoria heap para poder almacenar exactamente la misma cadena de caracteres. Simplemente utilizo literales y lo que estoy haciendo es reutilizando 1000 veces la misma dirección de memoria donde tengo almacenada mi cadena de caracteres Juan, ¿sí? ¿Cómo se implementa una clase inmutable? Primero tenemos que tener claro el concepto de clase inmutable, porque simplemente con esos conceptos nosotros podemos ir diciendo qué cosas tiene, con qué cosas debe cumplir la clase para poder ser inmutable, ¿sí? Entonces dice, la clase almacena los datos en variables privadas, porque habíamos mencionado que no debe ser los atributos visualizados fuera de la clase. Por lo tanto, nuestras variables de instancia deben ser private, ¿ya? Segundo, las variables se marcan con final. ¿Por qué? Porque dijimos que una vez establecido o inicializado un objeto, este no puede ser modificado. Los atributos no pueden ser cambiados su valor. Por lo tanto, el único modificador de comportamiento que cumple con esta característica es el modificador final. También nos dice que ninguno de los métodos de la clase permite manipular los datos almacenados, ¿sí? Es decir, yo no voy a, por ejemplo, hago una clase, hago, qué sé yo, una clase, pongamos de aquí para más o menos revisar, me parece que string sí teníamos. Vamos a poner la clase estudiantes, ¿ya? En esta clase nosotros vamos a, por ejemplo, el ID del estudiante, el nombre del estudiante, la cédula del estudiante, lo que nosotros necesitemos, ¿ya? Entonces, primera característica, ¿no es cierto? Todas las variables de instancia deben ser private. Digamos que tengo
Listo. Digamos que tengo todos estos, ¿ya? Para que yo pueda decir que esta clase es inmutable, debo cumplir con algunas cosas, ¿no? El primero que nos dice, perdón, punto y coma, ¿ya? Lo primero que nos dice es que no debemos tener métodos que modifiquen nuestro contenido, el estado. Ninguno de los métodos de la clase permite manipular los datos almacenados. Ya, todavía esto no es una clase, ¿no es cierto? Una clase inmutable. Lice, Dígame. entonces a la clase no se le ponía final todavía. No, ahorita estoy solo para ver la otra parte. Todavía no estoy haciendo una clase inmutable. Solo es para explicar ese punto específico que tenemos aquí, para esta parte de aquí. ¿Ya? Cuando yo digo que no debo tener ningún método que pueda modificar el contenido de mis variables, yo estoy haciendo referencia a que no voy a tener los métodos set. Por ejemplo, solo puedo tener los métodos get. Sí, ¿por qué? Porque los get me devuelve el valor de mis variables de instancia. Los set modifican el estado de la variable de instancia. ¿Estamos claros? Por eso les dije, esta no es una clase inmutable, solo es para ver o visualizar esta partecita de aquí. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Por eso es que digo, ninguno de los métodos. Entonces, solo voy a tener métodos get, pero no voy a tener los métodos set que sean capaces de modificar el estado de mi variable. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ajá. Ya. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos, perdón un momentito, ya. Cuando tenemos, nosotros podemos aquí declarar las variables como final. Diríamos la segunda parte, ¿no es cierto? Sí, pero nosotros sabemos que tienen que ser inicializadas, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos nosotros inicializar esas variables? ¿Cómo? O sea, simplemente darle valor, asignar, ¿o a qué se refiere? Sí, o sea, ¿cómo yo inicializo los valores de esas variables? Igual, ¿Un constructor? Un constructor. No se olviden que dos maneras de inicializar variables de instancias es utilizando un constructor o utilizando un bloque de inicialización. Sí, no se olviden, chicos, por eso les digo, tienen que acordarse todos los temas que han visto anteriormente. Ya, ¿estamos claros? Una vez construido la instancia, construido el objeto, le estoy dando valores iniciales a mis variables de instancia, ¿sí? Y una vez creados, ya no van a poder ser modificados. Por eso yo aquí no tengo ningún método que permita modificar este valor. Digamos que son final, pero si yo tuviese aquí el set, yo podría inicializarles mediante el método set solo el valor del ID, solo el valor del nombre y solo el valor de cédula, ¿no es cierto? Y eso justamente me dice el concepto de una variable, de una clase inmutable. Ninguno de los métodos de la clase debe permitir manipular los datos almacenados. ¿Cómo almaceno los datos? Simplemente mediante mi constructor. ¿Está claro, chicos?
Sí, sí está claro. Ya. Dice, ¿cómo se implementa la clase string? La clase string almacena los caracteres en una variable privada tipo char. ¿Sí? Arreglo de caracteres, char, value y tal cosa, ¿no es cierto? Las variables value tienen el modificador final. Ninguno de los métodos de la clase string permite manipular los datos de la variable value. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos cómo se define nuestra variable, perdón, nuestra clase string, ¿sí? En este caso es una clase final. ¿Por qué? Porque no permite que se creen subclases de la clase string, ¿ya? Implementa la interfaz serializable, implementa la interfaz comparable e implementa la, ¿cómo se llama? La interfaz char sequence. Ya vamos a ver esta partecita. Aquí está cumpliendo con lo que habíamos mencionado para una clase inmutable, ¿sí? Las variables de instancia son definidas como private, ¿sí? Llevan el modificador final y simplemente, si pudiésemos ver el resto, no existe ningún método que me permita modificar este valor. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí, Ya. hasta Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que hemos creado una cadena de caracteres con el nombre selva. Sí, esto es lo que hace en realidad internamente nuestra clase string. Crea un vector tomando la longitud de la cadena de caracteres, ¿sí? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, crea un vector, inicializa el vector value con una dimensión 6 y en cada una de las posiciones va copiando cada uno de los caracteres que conforman mi cadena de caracteres y los almacena. ¿Ya? Como es final, una vez inicializado, esto de aquí no puedo primero aumentar, concatenar ninguna de esas cosas, pero tampoco puedo modificar lo que está dentro de mi vector que ha sido almacenado. ¿Sí? Hasta ahí, chicos. Preguntas, verán que me detengo para que pregunten cualquier cosa. ¿No? Listo. Continuamos entonces. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿no es cierto? Nuestras clases inmutables, por si acaso, este final no tiene que ver con el tema de clase inmutable, ¿no? Este final aplicado a clases solo me dice que esta clase string no puede ser extendida. No se olviden. Para que sea una clase inmutable es lo que estábamos mencionando, que las variables de instancia sean definidas como private y que tengan el modificador de comportamiento final. Y ninguno de los métodos que tiene la clase permita modificar dicho contenido. Dice que todos los métodos definidos en la clase string, substring, concat, to lowercase, to uppercase, trim, etc., crean y lo que hacen es en realidad retornar una nueva instancia de string. Sí, esto me parece que ya les había indicado, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo el método concat, tengo un S1, ¿sí? Tengo un S2. Me parece que esto ya hicimos. Digamos que este su contenido es hola y este su contenido es bye. Cuando yo hago S1.concat, S2, lo que está haciendo este método de aquí internamente va a ser un new
string que tiene como parámetros justamente S1 más S2. ¿Sí? Pero siempre, siempre, siempre esos métodos lo que en realidad hacen es devolver una nueva cadena de caracteres. Por eso nos dice que crean y retornan una nueva instancia de string. Por eso es el new. Crean una nueva instancia de la clase string. ¿Sí? Por eso es que aparentemente lo que estamos haciendo nosotros es modificar el contenido de la clase. Pero en realidad lo que estamos haciendo es dejando ese objeto inicial sin ninguna referencia válida hacia el stack. ¿Para qué? Para que el garbage collector pueda eliminarla definitivamente de memoria y simplemente la variable ahora está apuntando a la nueva dirección de memoria de vuelta por el método conc. Aquí tenemos otro de los métodos, el método replace. ¿Sí? Nos dice que ingresamos un carácter y otro carácter. Este es el carácter que va a buscar dentro de la clase original y este es el carácter por el que va a ser reemplazado. ¿Sí? Si all carácter es distinto de new carácter, es decir, si yo aquí pongo, por ejemplo, A y A, no tiene sentido, ¿no es cierto? Pero ahí no haría nada. Si es que es distinto, en este tengo D y en este tengo A, entonces lo que hace es reemplazar el carácter con el nuevo carácter. En este caso retorna que el new string desde 0 hasta length, buf. Sí, aquí lo que hace es realmente crear, ¿no es cierto? Y retornar una nueva cadena de caracteres después de haber reemplazado aquí, por ejemplo, el carácter solicitar. Reemplaza D por A. Y esa nueva, digamos así, esa modificación, lo que en realidad hace es ser o crear o invocar al constructor de la clase string con la nueva cadena de caracteres. ¿Estamos claros, chicos? Ajá, sí. Ya, listo. Entonces, ¿alguna pregunta, por favor, hasta ahí? ¿Sí o no? No. No hice ninguna pregunta. Listo. Ya. Aquí nosotros dijimos que tenemos nuestro tema de que implementa la interfaz serializable, implementa la interfaz comparable e implementa la interfaz char sequence. Sí. ¿Alguien que pueda tener una idea de para qué me sirve la interfaz serializable? Serializable para convertir cada carácter a un, ¿cómo se llama? A un string. Estoy seguro. No necesariamente. No, aquí lo que nosotros nos dice que es serializable, ¿por qué? Porque cada carácter que se va ingresando en el es como que indexado, como que le lanzamos un valor, ¿no es cierto? Para poder tener constancia exactamente de, por ejemplo, las posiciones y desde dónde a dónde se extiende una cadena de caracteres. ¿Esto para qué nos sirve? Nos permite a nosotros leer y escribir dentro de un string, es decir, gracias a esta interfaz nosotros podemos utilizar los métodos input de string y output string. Sí, esos dos métodos provienen justamente de esta interfaz. ¿Ya? Cuando decimos comparable, sí, eso es facilita, ¿no es cierto? Es que podemos comparar dos cadenas de caracteres. Ojo, cuando yo digo comparables, estoy refiriéndome exactamente a decir si es mayor o es menor que algo. Sí,
Puedo decir S1 es menor que S2 o puedo decir S1 es mayor que S2. Eso hace el comparable porque la igualdad, sí, es el método que nosotros utilizamos para igualdad, es el método equals. Y el método equals es un método que viene de la clase object. Sí, por favor, esa partecita no se olvide. Cualquiera de las clases, nosotros podemos utilizar el método equals. ¿Por qué? Porque ese método proviene de la clase object. ¿Ya? El comparable lo que sí me permite es decir si una cadena de caracteres es mayor que otra o es menor que otra. Sí, incluso si es distinta. ¿Ya? Y por último tenemos ¿cómo se llama? La interfaz char sequence. Sí. Este de aquí, nosotros, ¿para qué lo utilizamos? ¿Para qué creen que se puede utilizar? Es solo traducir las palabras de inglés a español. O sea, con eso se crearían las strings con una secuencia de caracteres. Ya, este nos permite a nosotros ver justamente y manejar el tema de los arreglos como una secuencia de caracteres. Nosotros lanzamos, ¿no es cierto?, el Selvan, el cualquiera de esos, ¿no es cierto? Miren, esto es completo, ¿ya? Pero gracias a esto lo que nosotros podemos hacer es tratarlo al arreglo como secuencia. Es decir, ese nos permite separar en cada uno de sus componentes, es decir, en cada una de sus letras, ¿sí? Cada secuencia que viene de nuestra cadena de caracteres. ¿Sí? Ya. Chicos, ¿está claro más o menos todo lo que hemos revisado, hemos visto? Ajá. Sí, muy claro. Vamos a ver entonces el tema de los métodos de nuestra clase string. Ojo, chicos, todos los métodos de la clase string, ustedes tienen que revisarlos y simplemente como una especie de consulta, ver qué hace cada método. Aquí no se les puede dar todos los métodos, puedo dar indicaciones generales, ¿sí? Pero es su obligación revisar. ¿Por qué? Porque en una prueba yo les puedo poner cualquier método de la clase string. Es su obligación que ustedes revisen todos y cada uno de los métodos, cómo funcionan y qué es lo que hacen específicamente. ¿Ya? Aquí en métodos nosotros lo que vamos a decir es justamente qué métodos más o menos tiene o cómo se clasifican los métodos que posee la clase string, ¿ya? En este caso decimos que tenemos tres tipos de métodos. Los métodos que nos devuelven una posición de un carácter específico, los métodos que parece que modifican la cadena de caracteres y los otros métodos, ¿ya? Cuando yo digo parecen, ¿verdad? Parece que modifica. Ahí tendríamos el substring, el string, el replace, el concat, ¿no es cierto? Que aparentemente nos devuelven que aparentemente cambian la cadena de caracteres original con alguna especificación que nosotros le pasamos a dicho método, ¿ya? Pero en realidad, por lo que ya hemos visto, la cadena de caracteres no ha sido modificada y por lo tanto lo que en realidad hace es devolvernos una nueva cadena de caracteres. Dentro de estos métodos, de los de posición, los más utilizados, por ejemplo, son el charadd, el indexOf y el substring, ¿sí? Es más, yo creo que ya en el ejercicio anterior utilizamos alguno de estos métodos, ¿sí? ¿Qué hace el charadd? Busca el carácter en la posición indicada del string. Dentro del string. Hagan un ejercicio, por favor, con cada uno de estos.
¿Ya tienen? No, con cada uno todavía. Ok, un minutito más. Mientras terminan, vamos explicándoles todos, cada uno de estos, ¿ya? El charat, perdón. El charat es justamente lo que nos indicó, ¿no es cierto? Que nos va a devolver la posición donde encuentre el carácter que nosotros le pasamos. A ver. Perdón. A ver, cuando nosotros hacemos el charat, nos va a devolver justamente, nosotros ingresamos aquí como parámetro un valor entero, por ejemplo el 2. ¿Y qué nos devuelve esto? Es el carácter, por ejemplo, A, ¿sí? La palabra, por decir algo, sábado. Sí, no le voy a poner tilde. Ya, entonces, como no, es más, en la posición 2 nos devuelve el B. Esta es la posición 0, posición 1 y posición 2. Sí, nos va a devolver el carácter que está dentro de esa posición, ¿ya? Cuando hacemos el index of, acuérdense en que utilizamos en el ejercicio que hicimos, ¿sí? El index of lo que nos va a hacer es pasado un carácter o un string, ¿no es cierto? En este caso del ejemplo, nosotros le pasamos el slash y lo que nos va a devolver es la primera ocurrencia que encuentre dentro de la cadena de caracteres. Es decir, nos va a devolver otra vez una posición, ¿no es cierto? ¿Ya? Dentro de el otro que teníamos y que usamos justamente era el last index of, ¿sí? Que nos va en cambio a devolver la última aparición de este carácter que nosotros le hemos pasado o de una cadena de caracteres que le pasemos, ¿ya? Substring obviamente nos va a devolver una subcadena, ¿ya? Aquí tenemos string. El trim simplemente lo que nos va a hacer es borrar los espacios en blanco de la cadena de caracteres. El replace simplemente nos va a reemplazar un valor por otro valor, ¿ya? El length es el más utilizado, ¿no es cierto? Que nos devuelve simplemente nos va a devolver la cantidad o el tamaño de nuestra cadena de caracteres. Es el start with y el end with que nos va a devolver. ¿Alguien sabe qué devuelven esos? El primer carácter y el último. No. En nos dice, por ejemplo, el start obviamente inicio y este es fin, ¿no es cierto? Nos dice si inicia con y si termina con. ¿Sí? Entonces indica qué cosas. Si es que una cadena de caracteres inicia, por ejemplo, con la palabra sa, ¿ya? Entonces nos devuelve true o false. Para empezar, estos dos métodos que nos va a devolver, nos van a devolver un valor booleano. Si inicia con la subcadena sa y si termina, por ejemplo, con la subcadena do. ¿Ya? ¿Está claro? Ajá. ¿Ya?
Por favor, como les dije, ustedes tienen que consultar el resto de los métodos que tenemos dentro de la cadena de caracteres. ¿Sí? Ahí sí, por favor, se ponen pilas del equals ignore case, ¿cuál hay otro? Get bys, bueno, tiene un montón de métodos que ustedes pueden coger y pueden buscar para poder saber exactamente qué es lo que hacen. El to char array, el to lowercase, to uppercase, value of, entre otros. ¿Ya? Eso, por favor, sí les queda de consulta. ¿Terminaron todos los ejemplos de estos métodos? Sí. Ya. Descripción de cada método, consulta. Sí, por favor. Descripción, y ahí sí me imagino, ya le digo al Inge Salvador que por favor les ponga, no sé cómo hace que entreguen la consulta, pero de consulta es justamente la descripción de cada método que tenemos dentro de nuestra clase String. ¿Sí? Ajá. Aquí tenemos el tema de operadores con cadena de caracteres. La concatenación nosotros podemos hacer de cadenas de caracteres con el más o con el más igual. Sí, esos operadores típicos, ¿no es cierto? Cuando yo estoy hablando de string y pongo el más, lo que voy a hacer es realmente no usarlo como suma, sino como concatenación. Sí, es más, creo que ya se hizo un ejemplo anterior, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 12 más 5, más es una suma y el resultado es 17. ¿Sí? Pero si yo tengo 12 más, por ejemplo, cad, ¿sí? Y cad es un string, digamos que tiene by, ¿sí? La respuesta es 12 by. ¿Por qué? Porque en realidad más lo estoy usando como concatenación. ¿Sí? El más igual ya saben, ¿no es cierto? Puedo hacer cad más igual, por ejemplo, adiós. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente a lo que tenía en cadena de caracteres le concateno adiós. Sí. Eso más o menos que ya han de haber trabajado y se maneja ya ampliamente sin ninguna explicación muy grande, ¿ya? El tema de la igualdad, ya habíamos mencionado, ¿no es cierto?, los operadores igual, igual y el diferente. Sí, esto, ¿por qué es posible? Obviamente porque nosotros dijimos que la clase string implementa la interfaz comparable. Sí, entonces aquí cuando yo pongo el igual, igual, voy a comparar, pero ya saben que lo que estoy comparando realmente son direcciones de memoria. La que compara contenido es el método equals. Y ojo, las direcciones de memoria, ¿por qué? Porque lo que compara es el contenido realmente en el stack. Esa es la diferencia. ¿Ya? El igual, igual compara contenido en el stack. El equals compara contenido justamente en el heap. Esa es la diferencia más grande que tenemos entre las dos cosas. Se puede utilizar cualquiera de estos dentro o con las cadenas de caracteres. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos, a ver, algo más que me queda. Concatenación, operaciones más igual, se puede utilizar los operadores para concatenar cadena de caracteres. Internamente se utiliza la clase string builder o string buffer. Ya, cuando nosotros utilizamos justamente, por ejemplo, en el replace, ¿ya? Y dijimos que reemplazamos y usamos el string. Pero si utilizamos una clase, la clase, no tengo aquí, concatenar, ¿sí? Cuando yo utilizo la clase concatenar, internamente yo estoy utilizando cualquiera de estas dos clases. No utilizo la clase string, porque ya vamos a ver el string builder y vamos a entender. Tanto string builder como string buffer son clases mutables. Ya no es una clase inmutable como la clase string.
¿sí? Por eso internamente, por ejemplo, en la concatenación, yo utilizo esta de aquí. Porque si yo voy a concatenar, por ejemplo, digamos que voy a concatenar primero la, después la música, después después hermosa, etcétera, 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 ¿sí? Imagínense como en cada iteración, digamos que yo estoy dentro de un for, ¿sí? En cada iteración yo voy a ir creando esta, luego voy a ir añadiéndole esta, luego le voy a añadir esto y etcétera, ¿ya? Si yo utilizo en string, la clase string para hacer esta concatenación, significa que yo primero creo mi clase original, ¿sí? mi instancia original, a esa instancia le concateno LA y por lo tanto lo que estoy haciendo en realidad es crear un nuevo objeto para C. Luego, si le concateno esto, y este solo está libre ¿cómo se llama? De asignación, pero todavía queda como para que el garbage collector elimine, ¿sí? Luego en esta, nuevamente, voy a crear un nuevo objeto en el heap para esta C, y esta nuevamente queda sin referencia y por lo tanto queda lista para ser removida por el garbage collector y así sucesivamente, ¿ya? Esto en términos de memoria no es muy eficiente. Por eso, cuando yo hago concatenación internamente, utiliza el método una clase string builder. ¿Por qué? Porque como les dije, string builder y string buffer son clases de cadenas de caracteres, pero mutables. Es decir, su contenido puede ser modificado. Sí, la diferencia básica entre string builder y string buffer es que la parte de string buffer utiliza o sirve para manejar lo que se conoce como hilos. Sí, por lo tanto, nosotros en este semestre la que vamos a abordar es string builder, no string buffer. Esto lo van a utilizar ustedes cuando vean un poco lo que es, por ejemplo, programación distribuida, ¿sí? O programación paralela que maneja ya todo el tema de hilos, ¿sí? Listo. Entonces, vamos con concatenación. Miren, aquí tenemos un ejemplo de concatenar. Aquí tengo mi string, A string que concatena esta cadena de caracteres, esta otra cadena de caracteres y esta otra cadena de caracteres. ¿Ya? Aquí vamos a ver esta parte. Miren, esta parte es importante. ¿Por qué? Porque así mismo, en una prueba ustedes pueden tener un ejercicio similar y tienen que tener claro qué es el resultado o cuál va a ser el resultado de ejecutar ciertas líneas de código. Miren, tengo una variable numérica, otra variable numérica, tengo una variable tipo string y otra variable tipo string, ¿ya? Entonces, miren, aquí tengo valor numérico, numérico y string. En another string, lo que hago es num más val y más ASRT. Como ustedes saben, aquí yo tengo que ver el tema de la precedencia de operadores y cómo se ejecutan estos de aquí, ¿sí? Nosotros sabemos que aquí nosotros ejecutamos las operaciones de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces empezamos con esto. Por precedencia es del más, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es primero ejecutar esta operación. Num más val. Como esta es numérica y esta es numérica, el resultado de esto también va a ser numérico. ¿Sí? Resuelto esta operación, luego ese resultado voy a sumarle más el siguiente. Ahora tengo ese valor numérico más ASTR, que este es un valor string, ¿no es cierto? Este es un string, por lo tanto, este más ya no es una suma aritmética, es un concatena. Y por lo tanto concatena la primera respuesta con la cadena de caracteres, que en este caso es OCJA. Por lo tanto, la respuesta es 10 más 12, 22 más el contenido del string. Entonces, OCJA. Y como respuesta tenemos obviamente un string. ¿Está clara esa partecita, por favor? Profe, si hubiera estado primero ASTR, ¿el resultado hubiera sido lo mismo? No, porque como les dije, ¿no es cierto? Aquí se evalúa de izquierda a derecha. Aquí tenemos que ver mucho el tema de precedencias de operadores,
tenemos que ver cómo se aplica la ejecución o la evaluación de esta operación, ¿no es cierto? Se evalúa de izquierda a derecha. Acá tenemos un ejemplo de eso. Ya, aquí estamos haciendo lo que les acabo de explicar. ¿Sí? De izquierda a derecha, listo. ¿Qué pasa si ahora hacemos en another string esto de aquí? ¿Cuál sería la salida? La primera es una cadena vacía, ¿no? No se olviden, num valía 10, val valía 12 y ASTR valía OCJA. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Nosotros evaluamos esta, ¿cómo se llama? Expresión de izquierda a derecha. Eso sabemos, ¿no es cierto? Listo. De izquierda a derecha nosotros vamos a hacer primero esta operación. ¿Esto qué es? Nada. Sería solo num. String. Sería solo num. ¿Hay un espacio o no? No, esta es la cadena vacía. Entonces solo sería num. Entonces Si solo, sería 10, si solo fuera eso. ¿ya? Y luego nos dice que ese resultado lo va a sumar con esto. ¿Qué sería la respuesta? Supongo que 22. 22. Ya, vamos a explicar. Miren, cuando nosotros hacíamos justamente esto de aquí, aquí ya teníamos 22 y le sumábamos a STR, al ser este un string, lo que le está convirtiendo este de aquí también es un string que está concatenado con este. Sí. Por lo tanto, la respuesta de esto es un string. Ya no es un número, es un string. ¿Tenemos claro eso? Esta cadena, aunque sea vacía, esto es un string. Si sumo un string más un número, como estoy aquí con un string, este más pasa a ser concatenación. ¿La respuesta es 10? Sí, es 10, pero este 10, ¿en qué se convierte, chicos? Un string. Se convierte en un string. Sí, y ahora al sumarle más val, este va a volver a ser concatenación. Y por lo tanto vamos a tener 10 más 12 y más el string. Sí, que es lo que tienen aquí. 10, 12 y el string. Simplemente por tener esta parte de aquí un string, este de aquí un numérico, este de aquí pasa a ser concatenación. Y concatenó la cadena vacía más el número, pero el resultado es un string. Esa es la diferencia, chicos. ¿Qué pasa si hago esto? Ahí sí sería 22. Ahí sí, ¿por qué? Porque estoy concatenando la cadena vacía más el resultado de esta operación. Como este es numérico y este es numérico, aquí es 22. Y ahora sí le concateno este 22 con la cadena vacía y luego con el de aquí. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? Sí. El operador más se evalúa de izquierda a derecha. No se olviden. Dice S1 null, S2 test. Si hago S3 igual a S1 más S2, ¿qué nos va a salir, por favor? Test. Ajá. ¿Ya? No nos saldrá null test. No, porque null significa vacío, o sea, ahí no hay nada. Sería como la cadena vacía. No apunta a ningún lado el hit.
ejercicio, por favor. Bueno, null test. ¿Qué le salió? Null test. Null test. ¿Por qué? Porque sí, este null significa que no está apuntando a nada. Sí. Pero cuando estoy concatenando, voy a concatenar. Esto pasa a ser un string y concateno con el nuevo string. ¿Estamos claros? Sí. Ya. Perfecto. Dice, se puede utilizar el operador más igual, este ya vimos, ¿no es cierto? Lo que hace es utilizar el contenido de la variable lang y luego le concatena lo siguiente, ¿no es cierto? Que en este caso es is everywhere, ¿sí? Entonces la respuesta es esto que estaba en la cadena lang más esto que está aquí, ¿ya? Nos dice string inicialize to null igual a null, inicialice to null más igual a Java y simplemente ya sabemos qué es lo que nos va a dar. Sí. Comparación. La forma correcta de comparar la igualdad entre dos cadenas de caracteres es utilizando el método equals. Sí. Retorna true si el objeto con el que se compara es distinto de null, si es el tipo de dato es string y si representan la misma secuencia de caracteres. Caso contrario nos va a salir falso. Sí, eso facilito. Y esta partecita de aquí se hizo en el ejercicio de fechas. ¿Se acuerdan que tuvimos que, ¿cómo se llama? Sobreescribir el método equals para poder comparar las fechas. ¿Sí? Entonces, simplemente, ¿por qué? Porque nosotros si solo comparamos los objetos simples, claro, los compara como por ejemplo en un string, pero cuando ya es un poquito más complejo el objeto que nosotros estamos instanciando, entonces sí necesitamos sobreescribir para especificar cuándo vamos a decir que dos objetos son iguales. Sí, en el tema del string es directo, equal, la cadena y punto. Sí, en el caso de objetos, sí vamos a tener que hacer una sobreescritura especificando las particularidades de los objetos para que estos puedan ser iguales o no. La comparación equals, exacto, ¿ya? Aquí sabemos por qué aquí nos da verdadero y por qué aquí nos da falso, ¿no es cierto? Ah, sí. ¿Ya? Simplemente porque en el uno sí está comparando el contenido y en el otro está comparando las direcciones de memoria. Como ambas son creadas con el new, significa que son nuevas direcciones de memoria en el heap. ¿Ya? Por eso es la razón que nos imprime, ¿cómo se llama? Distinto, true y false. En este de aquí, ¿qué nos va a imprimir, por favor? Ahí verdadero, las dos. Porque son literales. ¿Qué? Exacto, porque ambas están en el pool de string, es decir, son inicializadas mediante literales, mediante la utilización de literales. Lo mismo aplica para el operador distinto. Comparación igual new Java. El primero es igual o es falso. El segundo es true o false y el tercero es true o false. Dígame. El primero es verdadero, falso y, y verdadero. Exactamente. O este es el mismo. Sí, es el mismo. Ah, no, no es el mismo.
Verdadero, verdadero, falso. Perfecto. Sí, muy bien. Hasta ahí estamos perfectos, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Como les digo, en las pruebas siempre hay ejercicios de este estilo. No se confundan, ¿sí? Cuando yo creo literales, van al pool y por lo tanto las direcciones van a ser iguales. Cuando yo comparo igual, igual, estoy comparando el contenido en el stack. Y cuando hago el equals, estoy comparando el contenido del heap, ¿sí? Esa es la diferencia. Por eso es que para las variables primitivas, el igual igual funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque el contenido del stack siempre es el valor de mi variable x, por ejemplo, 10. Y si tengo una variable y, el contenido va a ser el valor. Por lo tanto, el igual igual me va a dar exactamente lo necesario. La diferencia es que como yo comparo el igual igual con el stack, si comparo direcciones, o sea, referencias, aquí lo que yo tengo en realidad es la dirección a donde está apuntando un objeto, a donde se encuentra en realidad el contenido de nuestro objeto, ¿ya? Dice, comparación, instancias retornadas por métodos de la clase string. Listo, hagan ese ejercicio por favor y me dicen qué les imprime. Serían verdaderos los dos, porque return value, esos dos return values son literales y por eso tendrían la misma dirección en el stack y en el heap. Ya, perfecto, vamos a ver. ¿Alguien más? Ya. Miren, sin mucho hacer, el return value 1, return value 2 son resultados de aplicar un método de la clase string. ¿Y qué dijimos de los métodos de la clase string? Ah, que creaban uno nuevo. Ah, shit. Siempre dentro de ellos vamos a tener un new. ¿Y el new qué hace? Crear uno nuevo. Creando espacio de memoria. Exactamente. Sí, crea una nueva dirección de memoria válida en el heap. Por lo tanto, ¿qué nos va a salir? Ah, Esto nos va a dar, Falso true. y esto nos va a dar, sí, porque el substring de este va a ser ya, y el substring de este va a ser ya. Pero dijimos que todos los métodos de la clase string lo que hacen es retornar una nueva cadena de caracteres utilizando el new. Sí, esa partecita, miren, esas pequeñas cosas son las que se utilizan en las pruebas y ustedes se confunden. ¿Por qué? Porque no recuerdan los conceptos que se les va mencionando durante cada una de las clases. Si tienen claros los conceptos, créanme que no necesitan mucho. Dicen, estas dos provienen del método substring, pero el método substring siempre va a devolver una nueva cadena de caracteres. Por lo tanto, esto de aquí es como hacer un new string. Por más que el contenido sea el mismo, es el new. Y cuando es creado un objeto con el new, el igual igual siempre le va a dar falso. ¿Sí? Todas las instancias obtenidas a partir de la llamada a métodos de la clase string se crean con new. Por lo tanto, la comparación utilizando igual igual siempre va a retornar falso. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos, de esa partecita, por favor? sí. Listo. Denme un segundo, voy a buscar el
Ya Profe. la pegué. Profe. Dígame. Sí, yo tenía una pregunta antes de que le cierre, creo que ya le cerró. Tenía una pregunta con el ejercicio, el primer ejercicio que nos hizo hacer, era en donde tenía S1 igual a null y S2 igual a un string que es test. No entendía por qué da el null test. Es ese mismo. Ajá. Ya. Porque nosotros aquí le asignamos el null, pero el null internamente sabemos que significa que esto de aquí lo que está haciendo es apuntando a nada, ¿no es cierto? Sí, todavía no tiene una dirección lógica real dentro del heap, ¿sí? Pero está asignado el null de esta manera. Cuando hacemos concatenación con este, coge exactamente lo que está después del igual, en este caso el null, y lo concatena tal cual a la otra cadena de caracteres S2. Por eso nos da esto. Pero si yo, por ejemplo, hago S1.trim para eliminar espacios de memoria, ¿sí? Aquí sí me va a dar un error. ¿Por qué? Porque como está en null, en realidad lo que estoy diciendo es que no está apuntando a nada. Sí, no apunta absolutamente a nada esa cadena de caracteres y por lo tanto no tiene ningún contenido válido y por lo tanto si le quiero borrar los espacios en blanco me va a dar error. Pusiéramos en vez de null un espacio en blanco, entonces sí estaría apuntando a un lugar en el, ¿cómo se llama? En el heap que fuera un espacio en blanco, ¿no? Claro, si yo le creo en vez de igual a null, yo le pongo la cadena vacía, sí. Con solo ponerle esto de aquí, lo que yo estoy haciendo en realidad es que en el heap estoy asignándole una dirección de memoria válida, ¿sí? Estoy asignándole una dirección de memoria válida aquí en el heap y por lo tanto está vacía, no hay nada, pero tiene una dirección válida. ¿Sí? Gracias. De nada. Es más, por eso se supone que es recomendable cuando nosotros inicializamos una variable tipo string, inicializarla simplemente con la cadena vacía. ¿Sí? Ahí evitamos un montón de problemas y sobre todo errores al aplicar algún método específico. ¿Está claro, chicos? Profe, pero ¿y el constructor no le asigna el string en null? ¿Cuál constructor? No, eso pregunto si es que el constructor inicializa variables, si inicializaría el string en null. Ya. Cuando nosotros creamos una... Podemos crear el string S de esta manera. Podemos crear el string cat a new string. Haciendo con un constructor. Sí. Cuando yo hago esto, estoy creando con este new, ya estoy creando una dirección válida en el heap. Sí. Estoy creando una dirección válida en el string. ¿Ya? Cuando yo hago esto igual a una cadena vacía, ¿qué estaré haciendo? ¿En dónde en realidad se me va a crear esa dirección de memoria? En el pool. En el pool de string, ¿sí? En el pool de string voy a tener una dirección de memoria vacía. Es decir, esto de aquí pertenece a parte del bloque del pool de strings. ¿Sí? Y cualquiera que cree con la cadena vacía va a estar apuntando a esa dirección. No hay problema, no. ¿Por qué? Porque cuando yo después le asigne otro valor, yo sé que en realidad el compilador lo que hace es borrar
¿cómo se llama? Ese ligue que tenemos de ¿no es cierto? Borra esa dirección y crea el contenido, qué sé yo, pongamos aquí que crea un contenido H en 0x21. Entonces, esa dirección pasa a ser ahora realmente donde está apuntando la variable, por ejemplo, S. Sí, ¿está claro? En este de acá, cuando yo creo mediante un constructor, estoy haciendo exactamente lo mismo que aquí. La diferencia es que esta cadena vacía que yo creo se crea directamente en el heap y no en el heap dentro del pool de string. Es decir, este es mi heap y yo voy a crear en cualquier lugar este espacio de memoria que esté apuntando a esa dirección, por ejemplo, acá, pero vacía. No sé si está claro, chicos. Ajá, sí. Sí. Sí, esto y esto son sinónimos, digamos así. ¿Por qué? Porque en ambos casos estoy creando una cadena, estoy inicializando con una cadena vacía. La diferencia es que estoy utilizando literales y por lo tanto esa dirección pertenece al pool de strings y este de aquí es un nuevo espacio en la memoria. Sí, pero en ambos casos el contenido de la cadena es vacía, no tiene nada. En el heap que se almacena el contenido está vacío en ambos casos. ¿Está claro, jóvenes? Sí. ¿Alguna otra pregunta, por favor, chicos? Profe, la tarea, la consulta que nos había mandado, entonces, ¿eso sería como para la próxima clase o...? Sí, por favor, para la próxima clase tengan listo esa tarea. ¿Por qué Ah, es necesario que la hagan, aunque no la suban? Porque en las pruebas se les pone cualquiera de los métodos de la clase string y si no consultaron y no entendieron lo que hace el método, esa pregunta ya es cero automático. Sí, y supongamos que son 10 preguntas sobre 20 total. Están perdiendo ya 2 puntos por no haber hecho la consulta y no saber qué hace esa, ¿cómo se llama? Ese método. Segundo, no se olviden, pueden decir, pero si tengo tiempo para consultar ese rato en internet. No, nosotros ponemos pruebas primero. Sí les ha de haber mencionado el doctor Salvador que las pruebas son iguales en los dos paralelos. Por eso dan el mismo día a la misma hora. ¿Ya? Y simplemente hacemos para que el tiempo dado para la prueba, asignado para la prueba, sea el justo para que ustedes no puedan ni siquiera consultar en internet una palabrita. ¿Estamos claros? ajá. ¿Y hay fecha para esa prueba? ¿Perdón? ¿Hay fecha para esa prueba? Todavía no, jóvenes. Nosotros les avisamos con bastante tiempito de anticipación para decir qué día tomamos la prueba. Sí, lo primero que vemos es que estemos iguales en el contenido para de esta manera tomarles exactamente lo mismo. Por eso, como les dije, en los dos paralelos vamos coordinados, tanto hasta muchas veces con ejercicios, con todo, para que estén en igualdad de condiciones los dos paralelos. Sí, de esta manera garantizamos que tanto el uno como el otro paralelo tengan las mismas oportunidades de pasar el semestre. ¿Alguna pregunta, chicos, por favor? Pues no. No guardar. Voy a buscar un momentito, por favor, el... Deme un segundito, que tengo que buscar la otra presentación. No la tenía lista porque no sabía si acababa o no.
Listo. Si ustedes entendieron ya perfectamente la clase string, va a ser mucho más sencillo entender nuestra nueva clase, que es la clase String Builder. Otra clase orientada a lo que es el manejo y manipulación de lo que son cadena de caracteres. Sí, como les había mencionado en la anterior presentación, ¿no es cierto? Yo tengo adicionales a la clase string y la clase string buffer, ¿sí? En este caso les dije que la diferencia, ambas son clases mutables. Es decir, que el contenido de la cadena de caracteres, una vez creado e inicializado, sí puede ser modificado. Sí, primera diferencia entre la clase string y la clase string builder o la clase string buffer es que la clase string es inmutable, por lo tanto, la cadena de caracteres, una vez creada, ya no puede ser modificada, y en la clase string builder, una vez creada, puede ser modificada. Sí. Hasta ahí, chicos, por favor, esa partecita, ¿la tenemos clara? Sí. Ya. Listo. Entonces, esa es nuestra primera, digamos así, diferencia, ¿no es cierto? Nuestra clase String Builder es una clase mutable, es decir, es modificable. También está dentro del paquete java.lang, por lo tanto, no necesita importarse el paquete para poder utilizar dicha clase, ¿ya? Esta clase nos dice que representa una cadena de caracteres en la que se puede cambiar su contenido. Se la utiliza cuando se necesita trabajar con cadena de caracteres que contienen mucho texto, ¿ya? ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo tengo una cadena, ¿no es cierto?, que debo modificar, ¿sí? Y si yo solo utilizo una cadena string, creo una variable tipo string, yo tengo que cada vez que tenga que ser modificado ese texto, tengo que crear un nuevo string, eliminar ¿cómo se llama? La referencia que tiene del stack hasta el heap de esta cadena de caracteres y voy dejando basura en mi memoria heap hasta que el garbage collector pueda eliminarla de forma definitiva. Sí, entonces, en esos casos nosotros utilizamos, en lugar de utilizar la clase string, utilizamos simplemente la clase string builder. Si adicional a esto nuestro programa no va a utilizar el tema de hilos, entonces simplemente no nos metemos con la clase string buffer y nos quedamos simplemente con el manejo del string builder, ¿ya? Esta es nuestra definición. Como les dije, cuando nosotros necesitamos trabajar con cadenas de caracteres que contienen mucho texto y este texto es normalmente modificado o es, por ejemplo, de forma muy recurrente, se va cambiando ciertos valores, entonces nosotros para potenciar el uso o la aplicación que estamos generando, utilizamos nuestra clase String Builder. La definición de nuestra clase String Builder es de esta manera. Es una clase abstracta, Abstract String Builder, implementa Append-Enable y Char Sequence. Char Sequence también estaba implementado por la cadena de caracteres de string, ¿sí? Pero como ustedes se dan cuenta, para empezar, no implementa comparable. Por lo tanto, la primera, digamos así, la primera conclusión que podemos sacar es que dos cadenas String Builder no pueden ser comparadas con mayor o con menor. Sí, es imposible, porque ya dijimos que justamente el implementar la clase comparable permitía, a los objetos de string poder decir si son una cadena de caracteres mayor que otra cadena o es menor que otra cadena de caracteres. ¿Ya? Entonces, segundo, miren, esta de aquí tiene igual, ¿no es cierto? Char value. Tenemos nuestra variable de instancia char value, ¿sí? Que simplemente no tiene el modificador de comportamiento final, ¿sí? Por esta razón, el contenido puede ser modificado. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno. Sí. Ya, perfecto. ¿Sí? La diferencia con la otra clase es que tenemos este
esta variable de instancia adicional. Este de aquí. Este no había en la clase, ya me duele la garganta, en la clase string, ¿sí? Porque ya vamos a ver exactamente cuál es la diferencia, ¿ya? Pero podemos concluir, ¿no es cierto?, que simplemente nosotros podemos modificar el contenido de nuestra variable string builder. No es comparable, ¿sí? Es decir, no puedo decir si es mayor, no puedo decir si es menor, porque no implementa la interfaz comparable, ¿ya? Sí, podemos decir si dos cadenas de string builder son iguales. ¿Podríamos decir eso sí o no? No. La parte buena es que no solo el otro paralelo no me hace caso, tampoco ustedes. Yo les había mencionado cuando hablamos de la parte de la interfaz comparable, que yo comparable solo hablo de mayor y menor, porque el tema de equals, que es igualdad, ¿proviene de dónde? ¿De dónde dijimos que proviene object? Digo equals. Ya les di la respuesta incluso. La clase object. Ya. Y esta clase no hereda indirectamente de la clase object. ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? Todas, absolutamente todas las clases heredan de la clase object, sea directamente o sea indirectamente. Sí. No se olviden que en Java no existe la herencia múltiple. ¿Sí? Por lo tanto, pero miren, esta clase no extiende de ninguna otra clase. Por lo tanto, esta clase hereda directamente de la clase object. Por lo tanto, ¿puedo decir si dos son iguales? Sí, porque puedo utilizar el método equals. Sí, lo único que no puedo decir es que es mayor que otra cadena de caracteres de string builder o es menor que otra cadena de caracteres string builder. Sí. Ay, me arde la garganta. Listo. Que implemente la interfaz app-enable, ¿sí? Lo que nos sirve es para decir que nosotros podemos agregarle contenido a nuestra cadena de caracteres. Sí, nos permite agregar contenido a nuestra cadena de caracteres, ¿ya? Como es modificable, por eso también nos permite agregarle texto, ¿sí? Nos dice que implementa también la interfaz chart sequence, que es exactamente el mismo concepto que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Listo. La diferencia, ¿cuál es? Mire, yo utilizo esta variable para almacenar el contenido de la cadena de caracteres y utilizo este contador. Este contador me va a decir efectivamente el número de caracteres utilizado dentro de este vector. ¿Por qué? Porque yo cuando creo un string builder, yo no lo creo directamente con el tamaño máximo de la cadena de caracteres. Digamos que yo creo hola. ¿Sí? Yo creo esto, pero el vector que se ha creado por ser un string builder, en realidad tiene más espacios en blanco, ¿sí? Por lo tanto, este int_count lo que me va a decir es cuántos caracteres, cuántas posiciones han sido utilizadas realmente dentro de mi vector. En este caso, van a ser 1, 2, 3, 4. Este count va a estar en 4. Cuando yo quiero agregarle información, va a ver este contador y dice, desde la siguiente posición, en este caso desde esta misma posición, agrega la información. ¿Por qué de la misma posición? No se olviden, porque esto va
en realidad las posiciones desde 0 a n-1, ¿no es cierto? Listo, entonces desde la posición 4 va a agregar, por ejemplo, by seguido. Este va a agregarse 3 más, es decir, ahora ya no va a tener 4, va a tener en realidad 7 caracteres agregados. Es decir, desde la posición 7 puedo yo agregar nueva información. ¿Está clara esa parte, por favor? Ok, sí. Sí. No se olviden, yo digo 7 porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y puedo agregar desde la posición 7 porque las posiciones van desde el 0. Sí, es decir, la posición 7 es la siguiente en blanco. ¿Ya? Listo, entonces, gracias a esta interfaz, nosotros podemos agregar información mediante el método más importante de esta clase, que por el momento no le vamos a decir porque me está hablando primero de los constructores sobrecargados de nuestra clase String Builder. En String Builder, al igual que la clase String, yo tengo varios constructores sobrecargados. Puedo crear un New String Builder en blanco. Puedo crear un String Builder que reciba un String Builder como parámetro. Puedo crear un String Builder que reciba un número entero como parámetro. Y puedo crear un String Builder que reciba un literal como parámetro. Ya. Entonces, cuando yo tengo este String Builder, lo que hace es crea un vector con 16 espacios, es decir, crea un vector de dimensión 16. Sí, simplemente con crear en blanco, yo creo 16 espacios para que puedan ser utilizados posteriormente. ¿Sí? Si recibo una cadena de caracteres y digamos que esta cadena de caracteres SB1 era igual a hola. Lo que va a crear este String Builder es 1, 2, 3, 4. Va a crear 4 más 16 posiciones. Es decir, me va a crear un vector con dimensión 20. Sí, en este caso es lógico, ¿no es cierto? Lo que me va a crear es un vector con dimensión 50. Ya, en este caso, igual, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me va a crear un vector con dimensión igual a 28. ¿Estamos claros, chicos, de esa partecita, por favor? Ajá. Ya. En String Builder, la diferencia con el tema del string es que no permite la inicialización con literales. Es decir, yo no puedo hacer S1 igual a comillas, hola. ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Y espérenme un segundito, chicos. Espérenme un segundo, por favor.
Mil disculpas, chicos. Ya ni me acuerdo en qué estaba. Déjenme ver. Bueno, según esto ya, más o menos. Entonces les decía que cuando yo creo un stream builder, lo que sí no puedo hacer es inicializar una cadena o asignarle un valor a la cadena mediante la utilización de literales. Sí, ¿estamos claros hasta ahí, por favor? Sí. Mil disculpas. Listo, entonces, cuando nosotros utilizamos en realidad lo que estamos haciendo dentro de nuestro constructor es inicializando nuestro vector value, ¿sí? Como new char 16. Sí, eso estamos haciendo. Y nada más. Sí, y los otros, como ya les dije, ¿no es cierto? Cuando nosotros llegamos al tope, digámoslo así, ¿no es cierto? Queremos concatenar otra palabra, y tenemos solo 3 espacios vacíos y la cadena de caracteres tiene 5 espacios vacíos, lo que hace directamente el compilador es redimensionar a ese vector. Sí, redimensiona el vector y simplemente podemos luego agregar el contenido a dicho vector. Por ejemplo, aquí tenemos, es posible crear instancias utilizando alguno de los constructores sobrecargados. Tenemos de aquí, la posición para cada carácter es almacenada, ¿no es cierto? Pero como les digo, la diferencia entre el string y el string builder es que el string builder lo que hace este ejemplo, lo que hace es crear un vector más grande. ¿Sí? Aquí crea el nombre completo y siempre va a crear espacios en blanco para que puedan ser utilizados posteriormente. En este caso particular, por ejemplo, tengo 11, ¿no es cierto? La posición 11 está ocupada. Es decir, el count que habíamos mencionado anteriormente va a estar en 12. Porque el contenido real del vector va a estar 12. Esto nos da una pequeña conclusión, ¿no es cierto? La dimensión del vector, ¿sí? Siempre va a ser mayor o igual que count. En este caso, por ejemplo, es mayor la dimensión. La dimensión sería 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, digamos, ¿no es cierto? Digamos que se creó inicialmente solo el de 16. La dimensión es 16 y count es 12. Por lo tanto, la dimensión es estrictamente mayor que el contenido real de nuestro carácter. Segunda conclusión, miren, tal como les menciono que se genera o se crea nuestro string builder, yo no voy a poder tener el método trim. ¿Qué hacía el método trim? Le quitaba los espacios a la izquierda y a la derecha. Al principio y al final. Exactamente. Aquí no debemos hacer eso. ¿Por qué? Es lógico. Mire, nosotros aquí tenemos espacios vacíos. ¿Por qué? Porque esa es la definición de un string builder para que pueda ir agregando información sin tener ningún problema. ¿Sí? Listo. Entonces, no se olviden, por favor, de acuerdo a lo que van viendo, ustedes pueden ir sacando conclusiones. Por defecto puede contener 16 caracteres, cuando creo exactamente utilizando el constructor por defecto de la clase string builder. Constructor con un literal de tipo string, ¿ya? Ojo, yo puedo usar literales, pero que pasan al constructor, pero yo no puedo inicializar un string builder con literales. Lo que les decía antes, yo no puedo hacer esto. ¿Sí? Pero mi constructor sí puede recibir literales. Es decir, puedo poner strt es igual a new string builder y pasarle a este literal hola. Ya, esto sí es posible, esto no es posible. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que hace? Simplemente saca
la longitud de la cadena de caracteres pasada como parámetro y le adiciona 16 posiciones. Y ese es el tamaño del vector que se crea. Sí, internamente, ¿qué es lo que hace justamente el append str? Este append es el método que nosotros vamos a utilizar para agregar información a la cadena de caracteres. Este es el método más importante dentro del string builder, ¿ya? Asimismo, tenemos los métodos, la clasificación de los métodos que nos devuelven una posición de un carácter que en este caso sí modifican la cadena de caracteres. En el otro era que parece que modifican la cadena de caracteres, pero que en realidad devolvían una nueva cadena de caracteres. En este caso, el charat, funciona exactamente igual que en el string builder, el index of, el substring. ¿Sí? El append, el método que les digo que es para agregar caracteres a mi cadena de caracteres, ¿sí? El insert, que puede insertar, pero en cualquier posición dentro de la cadena de caracteres. El delete, que elimina, borra caracteres dentro de la cadena de caracteres. Length, ya saben, devuelve la dimensión. Trim to site y send length. ¿Ya? Vamos a ver dentro de esos métodos el append. El método append permite agregar valores al final de la cadena de caracteres representada por la instancia string builder, sobrecargado para aceptar cualquier tipo de datos. Me fui un poquito rápido para que hagamos rapidito un pequeño ejercicio con esto que les acabo de decir. Nosotros habíamos hecho el ejercicio de fechas, ¿sí? En el ejercicio de fechas nosotros hicimos la sobreescritura del método toString. Sí, si ahora ya vemos todo lo que hemos visto hasta el momento de cadena de caracteres, lo que estamos haciendo aquí es devolviendo una nueva cadena de caracteres. Aquí, para mejorar esta parte, ¿no es cierto? Optimizar lo que es, en este caso, la sobreescritura del método toString, lo que vamos a usar en realidad es un string builder. Vamos a crear una cadena de caracteres string builder. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es agregarle información mediante el método append. Entonces, vamos a decir que sb.append y aquí le vamos a ir agregando. Vamos a agregar lo que teníamos aquí abajo. Sí, vamos a agregar día. Como todavía le voy a seguir agregando información, no pongo punto y coma. Sí, ¿qué hago? Simplemente sigo poniendo puntos. Luego le voy a agregar, en este caso, el carácter slash. Luego, ¿qué digo? Voy a seguir agregando información. Luego de eso, agrégale, por favor, la variable mes. Luego, agrégale nuevamente el slash. Perdón, aquí es el guión. Y luego, por último, agrégale la variable año. Cuando termino de agregar la información que yo deseo, en ese momento pongo punto y coma. No se olviden, el método toString devuelve un string, no devuelve un string builder. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que convertir ese string builder en string. Por lo tanto, hago sb. La fácil, toString. ¿Estamos claros, chicos? ¿Cuál sería la diferencia entre usar esta forma y la otra? Porque en la otra, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, digamos, que yo le creo el string, ¿no es cierto? Y lo que estoy haciendo es agregándole información. Cada vez que agrego información, cada vez que concateno información, lo que estoy haciendo es eliminar la referencia del stack al heap de esa variable que acabo de crear, concatenar un nuevo valor, nuevamente eliminar esa referencia, concatenar el nuevo valor, eliminar la referencia, concatenar el nuevo valor y cada vez voy creando nuevas cadenas de caracteres. ¿Está claro?
Cuando yo tengo lo que les acabo de hacer, sí. Yo lo que hice es en realidad esto. Si uso string, yo hago un string, ¿sí? Y yo lo que creo es, por ejemplo, pongo una dirección, solo le puse así. Ya, le voy creando, le digo, créeme el día. Listo. Ah, ahora le vamos a concatenar al día el raya. Elimine este de aquí y cree esta nueva referencia. Luego agréguele al día y a la raya, agréguele por favor el mes. Listo, elimino este y creo esta nueva dirección. Luego, elimínele eso y a eso agréguele la otra raya. Nuevamente elimino y creo una nueva instancia en el heap. ¿Se dan cuenta cuántas voy dejando así? Estoy dejando, simplemente estoy dejándole espacios de memoria en el heap que están ocupados, pero que no están siendo referenciados por ninguna variable en el stack. Sí, pero esto no es óptimo. Estoy dejando basura detrás. El garbage collector no es que cada instante está limpiando la memoria. Sí. Entonces, toda esta basura se queda hasta que el garbage collector pase y diga, ah, esto no tiene referencias con el stack, entonces elimínele. Sí, y en ese momento que elimino, en realidad solo ahí la memoria queda libre para que pueda ser utilizada por otra variable. ¿Estamos claros, chicos? Sí. Ya. Sin embargo, cuando uso el string builder, yo creo esta variable y digo, póngale día. Luego dice, ah, append. No me estoy cambiando de posición. Agrégale la raya. Listo. Nuevamente, append mes. Perfecto. Append raya. Append año. ¿Qué utilicé? En realidad, solo utilicé una dirección de memoria para poder almacenar dicha información. ¿Estamos claros? Sí. Ya. Esta es la diferencia entre usar una concatenación anterior que habíamos visto y esta nueva concatenación. Entonces, cuando ustedes tengan que, en la mayoría de las clases, ustedes van a tener que sobreescribir el método toString para que les saque la información como ustedes quieran. Por favor, todo lo que es sobreescritura la hacen de esta manera. Ya no como se estaba haciendo anteriormente. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ejemplo. Entonces, Dígame. en esa clase, cuando se vuelva a usar el método toString, va a usar el que sobreescribieron, ¿no? Exactamente. Como saben, ¿no es cierto? Cuando es sobreescritura, digamos que yo tengo estas clases, esta jerarquía. Sí. Cuando es sobreescritura, lo que hace el compilador es busca, digamos que yo creé una instancia de esta clase. Digamos que esta es la clase C, ¿ya? Y la clase C llama al método toString. Lo que hace es, dice, a ver, busca el toString en la clase C. Como no está sobrescrito, sube a la clase padre. Como no está sobrescrito en la clase padre, sube a la clase, en este caso, object. Y dice, ah, está llamando directamente al de la clase object. Imprime lo que lanza el método, punto. Sí. Si yo aquí tengo sobrescrito el método toString, como el compilador encontró sobrescrito el método, no sube en la jerarquía. Simplemente ejecuta este método toString. ¿Estamos claros, chicos? Ok. Listo. Entonces, no se olviden. Tenemos también sobrecargado el método append. Yo puedo crear un append, ¿no es cierto?, con cualquier cosa. Sí, este es el otro, ¿no? El del mes, lo que sea. Y digamos que al final yo quiero simplemente ponerle
punto append y miren, aquí tengo, puedo ingresar un booleano, puedo usar un carácter, puedo ingresar un vector de caracteres, un vector de, ¿cómo se llama?, de enteros, puedo ingresar un doble, un float, un objeto, un string buffer, un string builder, etc. Tengo una sobrecarga amplia del método append. ¿Ya? ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí o no? Sí. Listo, entonces aquí tenemos nuestro método append. ¿Ya? ¿Por qué sobreescribimos? Porque si yo lanzo directamente a imprimir un objeto, el objeto me va a imprimir el, ¿cómo se llama? Por lo general, ¿qué me imprime? Me imprime el, ¿cómo se llama? El paquete, el nombre de la clase, arroba ¿cómo se llama? Un bytecode, ¿no es cierto? Es decir, una dirección donde puede estar mi memoria almacenada. ¿Ya? Cuando se pasa como un parámetro un objeto object, el método append llama al método string.valueOf. Sí, el método string.valueOf recibe como parámetro un valor object. ¿Ya? Si el valor del parámetro es null, retorna el texto null. Si el valor del parámetro es distinto del null, él llama al método toString. ¿Ya? Listo. Este más o menos es un ejemplo. Háganle rapidito ese ejemplo, por favor. Yo creo que vamos a quedar ahí. ¿Qué hora es? Ah, es las 4:06. Quedemos ahí, por favor, iniciado el método append. Sí, hagan prácticas y todo del método append. Y la próxima clase, me imagino que como es en la mañana y es con el doctor Salvador, lo van a hacer directamente desde el insert. Una cosa, profe, sobre los strings. ¿Perdón? Los strings. ¿Ya? Los métodos que se podían usar, a ver, los que tienen una, están elevados a una S, los que tienen una S roja, eso también cuentan. Hacemos consulta de esos. Como, por ejemplo, ¿qué método? Copy value of de los strings, le digo. Sí, de todos los métodos. Hay un Entonces, método en particular, no me acuerdo, que se le suele tomar y casi nunca han consultado ese método. Pero no me acuerdo ahorita cuál es el método. Ya, okay. harán este ejercicio, por favor. Nos vemos. Lo más seguro es que ya con ustedes no me vea porque ya la otra semana se encuentra en un lugar donde sí está el internet bien, entonces ya no, en las tardes, por lo tanto ya no he de tener que reemplazar. ¿Listos, chicos? Un gusto. Cualquier duda, cualquier inquietud antes de terminar la clase. ¿Tienen alguna duda? Listo, chicos, nos vemos. Ojalá hayan entendido toda la clase y cualquier duda ya de ser con el ingeniero Salvador. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Gracias, profe.